Algunos hermanos me han preguntado por el pastor Richard. Él empezó sus vacaciones, su licencia anual, así que por el mes de mayo probablemente no le veamos por acá, aunque él sí probablemente no nos vea, o ya sea en directo o después en diferido. Le mandamos saludos a Richard y a Paola. Recuerden de estar orando por ellos también, que el Señor les ministre en este tiempo, ¿no? Muchas veces Dios habla en estos tiempos donde, bueno, uno descansa, también Dios está orando y hablando, y bueno, que el Señor renueve sus fuerzas, ¿no? Quería comentarles, probablemente sea algo que Homero diga al final, pero es algo importante, hermanos. El domingo próximo no vamos a tener escuela dominical a las 10 de la mañana. Sí, pero no vamos a tener escuela dominical. El motivo son las elecciones municipales. Vamos a tener circuitos de votación en el edificio de al lado para no confundir. De hecho, nosotros tenemos salones de clase allí que no vamos a poder tener como todos los domingos, así que se ha decidido suspender la escuela dominical el domingo próximo. Así que ténganlo en cuenta, el domingo que viene a las 11 ya entran directamente para aquí. Del otro lado va a haber gente, pero va a estar por el motivo de las elecciones municipales. Otra cosa importante que quiero recordar y no pasar por alto, habitualmente en mayo recogemos una ofrenda para las misiones. Y durante todos los domingos, además de la ofrenda regular que traemos los miembros de la iglesia para el sostén de la iglesia, estamos apuntando a dos objetivos y uno en especial, que es un proyecto de la iglesia para ir a Pampa del Indio, en el Chaco argentino. 7 hermanos de la iglesia se están preparando para poder ir a hacer misiones por aproximadamente una semana, 9 días, no tengo bien claro cuántos días son. El domingo que viene podemos darle más información y quiénes son los hermanos, pero la idea es poder estar levantando una ofrenda para sustentar lo que es el viaje y ayudar a los hermanos que van a poner también de su bolsillo para ir a predicar el evangelio allí y estar ministrando a las iglesias que tienen étnicas, ¿no?, que tienen que ver con tribus indígenas ahí en el Chaco argentino. Así que, hermanos, el domingo que viene, si ustedes quieren, hay unos sobres que dicen ofrenda misionera. En ese sobre lo distinguimos de la otra ofrenda y lo separamos para este fin específico. Estamos a 3 semanas de lo que fue el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Y bueno, nuestra mente y nuestro corazón siguen enganchados con el mensaje de la resurrección. De hecho, el mensaje de la resurrección es el que le da mensaje o sentido a toda nuestra fe. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vano es el mensaje que predicamos, ¿no? Pero afirma y sustenta que Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿no? Nuestra fe se funda en la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza de resurrección. Es interesante leer los relatos. Uno habitualmente en los días previos y posteriores a la resurrección, cuando uno tiene lecturas bíblicas, muchas veces vamos a esos relatos de los encuentros con el Señor resucitado. No sé si ustedes hacen eso o en algún momento pudieron seguir los encuentros de Jesús con aquellos discípulos que se sorprendían al verlo, se alegraban y les afirmaba en su fe de hecho de ser testigos de esa resurrección. Los relatos de los evangelios no son muchos,
probablemente encuentre 4 relatos, quizás 5 si incluimos también el de la asunción del Señor. No son muchos y tienen objetivos bastante claros, ¿no? Muchas veces confirmar la fe de alguno de los discípulos. Predicábamos el domingo pasado en Flor de Maroña acerca de la situación de Tomás. Cuando Jesús, a la segunda semana después de haber resucitado, se aparece en medio de los discípulos y le dice a Tomás, que había declarado: si yo no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en el costado, no voy a creer. Y Jesús específicamente se presenta delante de los discípulos y le dice a Tomás, ¿no? Vení, Tomás, tocá, yo mismo soy, ¿no? Y él se postra delante de él y le dice: Señor mío, Dios mío, ¿no? Entonces, tienen un objetivo esas manifestaciones del Señor resucitado. A veces en nuestro imaginario está que Jesús, esos 40 días desde la crucifixión a la Asunción, esos 40 días pasó comiendo con los discípulos o todos los momentos con ellos, pero no, hubo momentos específicos que el Señor eligió para hablar con ellos, ¿no? Y ministrarles a ellos. Y en este caso quería dirigir mi pensamiento y mi expectativa a Pedro. Hoy hablábamos de Pedro en la clase de escuela dominical, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, veíamos el primer sermón de Pedro. Raquel opinaba: ¿qué diferencia hay entre el Pedro después de la crucifixión del Señor al Pedro después de Pentecostés, ¿no? Cómo su carácter fue transformado por el Espíritu Santo. Y pensando en la vida de Pedro, cómo debe haber vivido esos días, ¿no? Desde la crucifixión. El apóstol Juan nos dice en su evangelio que llegó al punto de decir: mi vida la pondré por ti. O sea, no lograba entender que Jesús iba a morir en la cruz por todo, sino que llegó al punto de decir: yo voy a poner mi vida por ti. Y en esa acelere que tenía Pedro, le negó 3 veces. No lo conozco, yo no sé quién es. Llegó hasta maldecir, ¿no? Para que no lo confundieran con uno de los discípulos del Señor, a decir palabrota, por decirlo de alguna manera, negando que le conocía. Y allí el Señor le miró y el gallo cantó. Imagínense cómo se siente Pedro, ¿no? Tal vez Pedro estuviera con esa expectativa cuando las mujeres dijeron: el Señor no está en la tumba. Vino otra: sí, lo hemos visto. Ellos salieron corriendo, Pedro y Juan, corriendo hasta la tumba. Juan llegó primero, pero no se animó a entrar, quedó impactado, pero Pedro sí pasó de largo, siguió corriendo esperando ver al Señor en ese lugar. Solo encontró los lienzos, el sudario que cubría su rostro, y no encontró al Señor. Pero yo me imagino que en su mente traería determinados pensamientos, ¿no? Si tan solo pudiera explicar qué pasó en mi vida cuando le negué. Le voy a decir al Señor que dije lo que no quise decir. Y probablemente esbozaba en su cabeza las cosas que le iba a decir al Señor cuando le viera, tratándole de explicar qué pasó. Las palabras brotaron de mi boca. No fue mi intención hacerlo. Seguramente fue así. No lo hizo pensando. Pero tal vez pasó por su cabeza decirle al Señor: Señor, estoy arrepentido, perdóname. Quizá alguno de esos o todos los pensamientos pasaron por la mente del Señor, pero él en ese momento no encontró al Señor.
Cuánta decepción, ¿no? Él, en esta posición de no ver al Señor en ese momento, me imagino cómo se habrá sentido. Quizá él se sintió como un cobarde al haber negado al Señor. No lo ocultó, porque si lo hubiera ocultado hubiera sido muy fácil hacerlo. Solo Juan estaba siendo testigo de la negación de Pedro en ese momento, ¿no? Todos los otros discípulos habían corrido, pero Pedro y Juan le siguieron al Señor cuando fue arrestado. Juan se quedó afuera del patio del sumo sacerdote, Pedro entró. O sea que se animó a lo que nadie. Pero en ese arrojo de Pedro también estuvo su caída. Pero el único testigo probablemente de lo que le pasó a Pedro fue Juan. Si hubiera querido ocultarlo Pedro, le hubiera, che, Juan, esto que pasó queda entre nosotros. Vos no digas nada. Pero no fue así. Tal es así que esta negación de Pedro lo relatan los 4 evangelios, ¿no? Así que sí, es algo que quedó expuesto delante de todos. ¿Por qué? Porque Pedro lo dijo. Pedro dijo, me pasó esto. Su arrepentimiento lo llevó a decir, estuve re mal con el maestro. Dice la palabra que hubo un encuentro, previo al encuentro de la noche, el día de la resurrección de Jesús con sus discípulos, ¿no? La noche del domingo, Jesús se encuentra con sus discípulos, pero antes de eso hubo un encuentro con Pedro, ¿no? El Evangelio de Lucas, en Lucas 24:34, cuando está Lucas relatando lo que pasó con los discípulos camino de Emaús, dice, el Señor se le apareció a Simón. No dice de qué hablaron, o sea, simplemente lo da como un hecho que antes de haberse aparecido a los 11, porque Tomás no estaba en ese momento, en la noche Jesús se le apareció a Simón. Y no sabemos cómo fue ese encuentro. No sabemos si fue un encuentro rápido donde Jesús le dio instrucciones y nada más, o fue un encuentro más largo en el cual Pedro pudo decirle, Señor, perdóname. Pero sí lo que podemos estar seguros que el Señor probablemente le haya dicho, sí, te perdono. O sea, seguramente el Señor en ese encuentro pudo tratar con el corazón de Pedro y decirle, sí, conozco tu corazón, te perdono. Pero había cosas en el corazón de Pedro que todavía no estaban en orden. Y esto lo podemos ver tal vez en un relato que aparece en el Evangelio de Juan, y yo les invito a que abran su Biblia, Juan 21. Juan 21, del 1 al 19. Y en este relato podemos ver algunas facetas o podríamos ver algo de lo que estaba pasando en el corazón de Pedro en este momento, ¿no? Juan capítulo 21, y vamos a la lectura del versículo 1 al 19. Bastante largo lo que tenemos que leer, pero bueno, ahí narra una historia que tiene como uno de los protagonistas el apóstol Pedro, ¿no? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mar de Galilea, ¿no? Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Cananá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar
por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos, 90 metros. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: «Traed los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?». Respondió: «Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieres». Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: «Sígueme». Como decía, el Señor trató con la vida de Pedro. Tal vez en ese primer encuentro le dijo: «Te perdono, está bien, entiendo tus explicaciones», pero probablemente haya quedado en la vida de Pedro algunos sentimientos y cosas que aún no estaban en orden. ¿Por qué? En este tercer encuentro, como dice Juan, con varios de sus discípulos, el Señor trata de una forma especial con Pedro, así como lo hizo con Tomás la semana anterior. Entonces podemos ver que este no fue un encuentro casual o fortuito, sino que es un encuentro que tiene un objetivo, que es fortalecer y hablarle a Pedro de una manera especial. Tal vez sí él se sintió perdonado por su pecado de haber negado al Señor y de haberla rechazado. Pero en su interior ya decía, en su corazón: «El Señor me perdonó, pero yo no sirvo para la tarea que me ha encomendado. El Señor me perdonó, pero este desliz mío o este pecado me hace inapropiado para el ministerio que se me ha encomendado». Tal vez él estaba tan avergonzado cuando recordaba las palabras que había dicho en el patio del sumo sacerdote que ni siquiera se animaba a levantar la cabeza delante de sus hermanos, los otros discípulos. Pero llama mucho la atención las palabras de Pedro cuando dice: «Voy a pescar». Allí en el versículo 3 dice: Simón Pedro le dijo a sus hermanos, condiscípulos: «Me voy a pescar». 3 años habían pasado de que el Señor los llamó a la orilla de la barca en una situación también muy similar.
En ese momento dejó su oficio, dejaron todo y le siguieron al Señor. Se volvió a embarcar algunas veces Pedro. Uno lo encuentra en los relatos del Evangelio en el medio de la tormenta, en el mismo mar de Galilea, caminando sobre el mar también en otra ocasión. Pero él, desde que el Señor lo llamó, nunca había vuelto a pescar. Porque el Señor le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Por eso llama mucho la atención me voy a pescar. Capaz que es como un espejo del alma de Pedro, de sus sentimientos, de cómo él estaba en ese momento. Tal vez se sentía indigno de la misión que el Señor le había encomendado. Sabemos que el Señor de alguna manera lo había puesto como referente de los otros discípulos, especialmente cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca levantaré mi iglesia. Después de su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le estaba diciendo a Pedro que él era la roca en la cual se iba a levantar la iglesia como el catolicismo piensa, ¿no? Hoy estamos en medio de una nueva elección del nuevo Papa y los católicos piensan que Pedro es el cimiento de la iglesia. Pero no es eso. Jesús en ese momento le dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre tu declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Pero de una forma u otra, los pasos que dio para atrás cuando le negó y especialmente frente a sus discípulos probablemente le hicieran sentir a Pedro indigno de su misión. ¿Alguna vez te sentiste así? Porque evidentemente cada uno de nosotros en algún momento de la vida, aún como cristianos y cristianos comprometidos, fallamos al Señor. Ya sea porque hemos pecado, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Muchas veces estos sentimientos brotan en nosotros. A mí me ha pasado en muchas ocasiones eso, de sentir que soy indigno de estar predicando delante de los hermanos en la iglesia. Y esos sentimientos vienen y muchas veces el enemigo usa también. Pero ¿qué hacemos cuando nos sentimos así? Pedro dijo, me voy a pescar. Tal vez quería estar solo. Tal vez simplemente ocupar ese tiempo de espera, tal vez volver a experimentar lo que se sentía de pescar. Pero en este caso creo que era un poco más. Arrastra también a otros discípulos con él, ¿no? Que le acompañan. En este caso eran 7 discípulos que venían con él. Algunos los menciona Juan por nombre, hay 2 que no los nombra, probablemente porque no recordara cuál de los 12 eran que estaban además de ellos en la barca, ¿no? Pero todos van a pescar. Nos pasa eso a veces, ¿no? Cuando las cosas no están muy bien y cuando no tenemos muy claro hacia dónde vamos, tratamos de ir a lo antiguo, a volver a las cosas que estábamos antes. Y de a poquito, si dejamos esa rutina, de a poquito nos vamos deslizando fuera del ministerio al cual Dios nos ha llamado. Él probablemente pensara que era indigno para la tarea, que no era apto para ser un discípulo o un discipulador de otros. Se sentía culpable. Pero el Señor aparece en la orilla. Eso no lo sabían, ¿no? A 90 metros de distancia, la barca estaba 90 metros hacia adentro, alguien les grita, muchachos,
hay pescado allí. También le gritan, ¿no? No, no pescamos nada. Digo, para pasar el tiempo es raro ese pasatiempo, ¿no? Salir a pescar, pasar toda la noche en un bote y no pescar nada. La sensación sería de frustración. Nadie va a un día de camping a subirse a una barca de noche, tirar la red muchas veces, levantarla muchas veces y no pescar nada. O sea que habían pasado una noche frustrante, de frustración. Si Pedro pretendía encontrar en volver a ir a pescar algún alivio, dirección, no lo encontró. Es más, si entró a la barca desanimado y decepcionado y medio perdido, cuando estaba llegando el amanecer estaba peor. Estos sentimientos parecían un déjà vu, ¿no? Esto ya lo viví en algún momento, decía Pedro. ¿Ustedes han tenido sensación de que están viviendo algo que ya vivieron? Bueno, eso es un déjà vu, ¿no? Dice, esto ya lo pasé alguna vez. Y Pedro, el Evangelio relata una situación similar cuando Jesús le llama, cuando Jesús impacta la vida de Pedro. Es una situación casi idéntica. Lo pueden leer ustedes en los Evangelios. Creo que es el Evangelio de Lucas que relata el hecho de la pesca milagrosa también en el mismo mar de Galilea. Pero este hombre desde la orilla le grita, tiren la red a la derecha de la barca. Yo no sé por qué le hicieron caso, tal vez porque Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que habían estado en la primera situación, habían vivido situaciones similares, pero bueno, casi en la orilla, 90 metros de la orilla, tiran la red y ya no la podían sacar de la cantidad de peces que había en ella. Todos lo pensaron, ¿no? De los 7 que estaban ahí, habían escuchado historias, habían escuchado un relato similar probablemente de los discípulos que estaban ahí, pero Juan lo dijo, es el Señor. Ni le veían, ¿no? Imagínense al amanecer a alguien gritando desde la playa, no le veían, pero la situación le lleva a pensar que es el Señor. Juan lo dijo, pero Pedro se puso la ropa, porque bueno, se había sacado la túnica, se la vuelve a poner, se echa a la mar, entra a caminar o a nadar, o no sé cómo habrá llegado, pero va al encuentro del Señor. Mis hermanos, cuando estamos así, cuando nos sentimos de esta manera, cuando nos queremos meter en la barca e irnos al medio del lago a pescar, a estar solo, a buscar una referencia, es el Señor que se acerca a la orilla y nos llama. Es el Señor Jesús que viene a nuestro encuentro. Es el Señor Jesús que vuelve o que nos llama para volvernos a enfocar en lo que Él nos ha pedido o Él nos llama. Pedro llega a la orilla agitado, empapado. El Señor le está esperando. Tremendo desayuno hay ahí. Quizá debe haber sido el mejor desayuno en la vida de Pedro y de los otros discípulos. Pero el fuego está prendido, el pan recién hecho. ¿Les gusta el olor a pan recién hecho? Bueno, imagínenselo en esa playa. El pescado pronto. El Señor le dice, bueno, traigan algún pescado más y vamos a desayunar. No hubo reproches del Señor. No le dijo el Señor, che, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás volviendo a lo que antes hacía? Yo te llamé para un propósito que va a cambiar a la humanidad y vos volvés a pescar. No hubo sermones de parte del Señor. El Señor lo llama a una comunión con Él. Qué cosa más linda poder sentarse a desayunar con el Señor.
Si uno pudiera, ¿no? Tal vez cuando estemos allá en su presencia, el Señor nos conceda por lo menos un desayuno en la eternidad. Debe haber cola, ¿no? Que sacan número para desayunar con el Señor. Pero quiera Dios que tengamos esa opción. Pero el Señor le está esperando con el desayuno pronto, el pan caliente, para tratar con el corazón de Pedro. Porque el Señor busca la comunión con nosotros. Pero nosotros buscamos la comunión con Él. Tal vez no puedas desayunar con Él, con su presencia física, con su cuerpo glorificado delante del nuestro, pero podés desayunar cada mañana o tal vez cenar cada noche en su presencia si le buscás de corazón, si tenés un tiempo con Él. Entonces, cuando no sabemos qué hacer y nos sentimos perdidos, cuando no encontramos bien el rumbo o pensamos que el Señor nos ha quitado del medio, o pensamos que el Señor nos rechaza por nuestra situación, entendamos que el Señor viene a nuestro encuentro y quiere tener un tiempo a solas con nosotros. Eso fue lo que pasó en este momento. El pan estaba allí. Yo no sé, esto es una idea mía, pero tal vez pasó por la mente de los discípulos y especialmente en la mente y en el corazón de Pedro, cuando poco tiempo antes de la crucifixión, Jesús se había presentado ante la gente diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, decía el Señor, vivirá para siempre. Ustedes pueden leer la historia a partir del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Sobre el final de ese capítulo y debido a estas enseñanzas, donde Jesús se identifica como el pan vivo que descendió del cielo, muchos de sus discípulos ya no querían caminar con Él y se daban vuelta, volvían atrás. Y Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro se levantó y les dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Yo me imagino que cuando vio ese pan allí, evidentemente un pan que nos hace acordar también de la alimentación de los 5.000, ¿no? O sea, un pan y un pez ahí, que estaban allí de una forma milagrosa también. Yo creo que Pedro recordó sus propias palabras, su propia experiencia con el Señor. Y hermanos, si en algún momento te sentís perdido, no sabes por qué estás siguiendo al Señor, comenzá a pensar las cosas que el Señor te habló cuando te llamó. El trato que Él tuvo en el principio contigo. Porque esos pensamientos o esas ideas son las que te van a llevar nuevamente a enfocarte en el camino que el Señor quiere que tengas. El Señor les preparó una mesa de comunión. Pero el Señor en este encuentro le dio algo mayor a Pedro, que le dio gracia y propósito. Ese diálogo es muy interesante, porque había 7 discípulos allí, pero el Evangelio, y especialmente Juan, que era testigo presencial de esto, relata esto con un enfoque en Pedro. Porque Jesús se dirige a él y le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le hace la pregunta. Algunos quieren ver en esto la idea de que las 3 negaciones de Pedro corresponden a las 3 preguntas del Señor: ¿me amas? Yo creo que el Señor le estaba haciendo enfocar a Pedro
sobre lo importante de seguirle a Él. 3 veces Pedro le responde: Señor, sí, te quiero, Señor, te quiero. La tercera vez ya se entristeció Pedro, y me lo imagino probablemente entre lágrimas, diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, Señor. La respuesta en las 3 veces fue la misma: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. La repetición es un recurso didáctico, y el Señor quería que esto Pedro no se lo olvide, que no quedara como una conversación fugaz o una idea o algo que pasó allí. Pedro, esta es tu misión. El Señor trata con la vida de Pedro enfocándolo de nuevo en su misión. Él no lo había descartado por más que lo negara. A veces pensamos que si fallamos una vez ya no somos dignos de los ministerios, ni los dones que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos vuelve a enfocar y nos dice: este es tu don, este es tu ministerio. Lo mismo le pasó al profeta Elías cuando huía de Jezabel. Pueden leer la historia en Primera de Reyes, capítulo 19. Pero Elías se escapaba porque esta mujer, esposa de un rey de Israel, quería su vida, porque él había eliminado a los profetas de Baal en Israel. Y este hombre huía tratando de salvar su vida, pero cae en un episodio de depresión y se acuesta debajo de un arbusto y le dice a Dios: quiero morirme, porque solo yo he quedado que adore a Dios en esta tierra. Y bueno, si quieren ver un siervo de Dios viviendo un episodio de depresión sin saber hacia dónde va y cuál va a ser el camino futuro, Elías es un buen ejemplo. Ya no tenía claro hacia dónde ir y cómo seguir. Y dice que el ángel de Jehová vino, le despertó, le puso un pan recién hecho y un poco de agua y le dijo: come, que tu camino es largo. Nuevamente el pan así, ¿no? No, igual no hagamos una inferencia de las dos situaciones. Pero le dice: el camino es largo, y Elías continúa su camino hasta el monte Horeb. Allí tiene un encuentro con Dios y él le dice, cuando se encuentra con Dios, Dios le pregunta: ¿qué haces acá? Le dice: he sentido un vivo celo de parte de Dios y solo yo he quedado de los profetas. Y le dice cómo se sentía, ¿no? Y expresa sus sentimientos delante de Dios. Cómo él se sentía, como solo, como alguien que está solo en medio de una multitud que va en contra. El Señor atiende su corazón, pero ¿qué hace? Pobre Elías, vení, te abrazo. No, le ministra, lo fortalece, pero lo encamina, le dice: bueno, a partir de ahora, andá, ungí a este como rey de Siria, a este como rey de Israel y a este como profeta en lugar tuyo. Lo encamina de vuelta a la misión, al objetivo. Qué feo es cuando, no sé si alguna vez le ha pasado, a mí hace un par de años que venía en una época bastante estresante, me pasó un par de veces, venía en el auto, salir hacia un determinado lugar sabiendo a dónde voy, pero en la mitad del camino me olvido hacia dónde iba. ¿Le pasó alguna vez? Entonces estoy mal. Yo pensé que le pasaba a todo el mundo.
Pero en el medio del camino manejando, seguís manejando, pero empezás a resetear. ¿Hacia dónde iba yo? Porque no sabía si iba camino a un trabajo, camino al supermercado, y entrás a rebobinar, ¿no? Pero ¿qué es lo que iba a hacer yo? Algunos dicen que sí, o sea que no estoy tan mal. No estoy tan mal. Pero qué feo es esa sensación cuando seguís manejando sin saber hacia dónde vas. ¿Debí haber doblado en la bocacalle anterior? Así estaba Pedro, así estaba Elías, pero el Señor lo vuelve a enfocar. Pedro, cuida a mi rebaño, apacienta mis corderos, ministra la alabanza, cuida a los niños de tu iglesia, enseña en tu clase de escuela dominical, disipula a los hermanos que el Señor te ha dado. ¿Cómo necesitamos que el Señor nos reenfoque en su llamado? Por último, el Señor le vuelve a decir una palabra que cambió su vida 3 años atrás, pero se la vuelve a dimensionar. Le dice cosas que no eran muy alentadoras también. Le dice, bueno, cuando eras joven te vestías y ibas a donde vos querías, pero ya cuando seas viejo, otro te va a vestir y vas a ir a un lugar donde no querés ir. Hablando de la muerte, dice el evangelista, de la muerte con la cual iba a glorificar al Señor. O sea, tampoco el Señor le dijo cosas lindas para reenfocarlo, sino que fue claro, fue sincero y le mostró hacia adelante lo que venía. Pero le dijo, sígueme. La misma palabra que había escuchado Pedro 3 años atrás, la misma palabra que había cambiado su vida, la vida de los discípulos, esa palabra que transformó la vida de ellos, que transformó la nuestra. ¿Tú la escuchaste alguna vez? Sígueme, sígueme. Cuando no sepas a dónde vas, cuando no sepas por qué haces lo que haces, yo te invito a que empieces a mirar cuando el Señor te llamó, que empieces a buscarlo en comunión en la mañana, antes del desayuno tal vez, a tener un tiempo con Él en la cena, a buscar las palabras que Él te dijo en algún momento de tu vida, porque ahí, en ese encuentro, tú vas a escuchar las palabras del Señor que nuevamente te dice, sígueme. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Padre, porque cuando hemos fallado, cuando no hemos estado a la altura de las circunstancias, Señor, aún así tú nos fuiste a buscar. Aún así tú nos has dado con misericordia tu perdón. Tú no nos desechas, Señor, como un juguete roto o un artefacto que ya pasó de moda, sino que en tus manos, Señor, sanás nuestras heridas, perdonás nuestros pecados, nos redireccionás en tu voluntad. Queremos ser dóciles, Señor. No queremos volver de vuelta a lo de antes. No queremos volver nuevamente a la pesca, Señor. Sino queremos hacer lo que fuimos llamados a hacer, dar gloria a tu nombre. Padre, pedimos que ministres nuestro corazón. Tú sabes que aquí en este lugar hay quien necesita ser ministrado por ti en esta mañana, Señor.
porque hoy se están sintiendo así como Pedro, Señor. Yo te pido, Padre, que tu sanidad, tu palabra, ministre en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú lo estás haciendo. Te pido que sanes, Señor, que llames, que levantes, que restaures, que ministres, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.